Power, el QR, la sanidad de las relaciones familiares. La sanidad de las relaciones familiares, ahí tienen el QR, se los recomiendo porque casi voy a predicar la mitad de lo que está ahí. Así que no voy a alcanzar a desarrollar todos los temas. Pero bueno, en ese tema que venimos trabajando de la familia, de las relaciones familiares, para que sean un modelo de la calidad de nuestras relaciones congregacionales, para que todo el aprendizaje que nos dan las crisis de las relaciones familiares nos ayuden a madurar y a crecer en las relaciones fraternales y nos dé ese sentido de misión, de que somos familias bendecidas para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Amén. Así que recibimos la bendición. ¿Cuántas familias hay acá? Todas recibimos la bendición. Ya hemos sido bendecidos como familia con una misión, ser de bendición para las familias de la tierra. Así que bueno, hoy vamos a hablar de las heridas familiares. Las heridas familiares son complejas de reconocer, de detectar y de sanar, porque hay mucha vulnerabilidad. En todos los miembros hay afectos, hay cariños, y a veces en medio de esos afectos y cariños hay dolores, hay desilusiones, hay frustraciones. Así que bueno, son complejas de sanar. Y todas esas heridas familiares engendradas por los padres, los hermanos, los hijos, nos terminan condicionando en el relacionamiento libre con Dios y con los hermanos. Las frustraciones en nuestras relaciones nos terminan lastimando, nos terminan debilitando porque nos cuesta empatizar con los demás. Cuando estamos dolidos, lastimados, cuando tenemos desilusiones y frustraciones en ese círculo que fue creado para bendecir, para hacer de sanidad y que a veces termina enfermándonos, produce esa capacidad, anula esa capacidad de percibir el dolor del otro, porque como estamos lastimados, nos cuesta percibir el dolor del otro, ¿no? El dolor relacional anula la empatía. Por eso necesitamos trabajar nuestros dolores, nuestras frustraciones, poder hablarlas, poder sanarlas. Al perder la capacidad de amar, nos sentimos vacíos, que no tenemos nada para dar. Y muchas veces, para no seguir sufriendo, escondemos el dolor. Nos acostumbramos, nos adaptamos al dolor, pero no nos resignamos al dolor, a la frustración, pero Dios quiere sanarnos, porque cada vez que aparece ese dolor nos limita, nos incomoda. Así que tenemos que dejar que Dios haga esa obra profunda en nuestros corazones de sanar nuestros dolores. Hay pasajes que uno disfruta, ¿no? Qué lindo pasaje. Bueno, Salmo, ahí seguimos, 56:8, creo que está ahí. ¿Sigue, no? ¿Sigue? ¿No? Salmo 56:8 no está. Bueno, ustedes lo tienen en la Escritura. Tú llevas las cuentas, qué lindo pasaje. Tú llevas, ¿lo tienen ahí? Las cuentas de mis huidas. ¿Cuántas veces huimos? Tú llevas las cuentas de mis huidas. Tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no la tienes anotadas en tus libros?
Qué tremendo. Dios tiene anotadas tus lágrimas. Es maravilloso, es tremendo. Dios tiene anotadas tus lágrimas en su libro. También tiene anotadas en sus almas, en su libro tus huidas. Pero bueno, ahí está el Señor para rescatarnos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito, comenzando a hablar de los conflictos entre la relación entre los padres y los hijos. Y vamos a ver algunos modelos de heridas relacionales en las Escrituras, entre padres e hijos. Diferentes tipos que además nos sirven de modelo, o modelo no sería la palabra, pero para poder entender otros tipos de dolores o otros tipos de relaciones congregacionales, familiares extendidas, ¿no? Para poder entender un poco más. Y vamos a considerar 3 conflictos, o 4, dice ahí, bueno. El conflicto son diferentes cada uno. Son diferentes conflictos a resolver. El conflicto de Elí y sus hijos. Ustedes están, muchos de ustedes relacionados con este sacerdote, cuyos hijos pecaron abiertamente, mancharon el nombre del Señor. Está en ese pasaje, lo pueden estudiar. No me va a dar el tiempo para desarrollar todos los temas porque es largo. Así que si alguno no conoce la historia, la puede buscar. Pero he aquí un sacerdote que los hijos hicieron cualquiera. Robaron, tuvieron relaciones sexuales con todo el mundo. Un desastre hicieron. Pero el problema acá, a veces cuando hablamos de conflictos familiares, los asociamos muchas veces con violencia, con tensiones, pero este primer caso es todo lo contrario. Este caso es, el problema del padre era la indiferencia, la pasividad, el no hacer nada. Gran problema a sanar en muchas familias hoy, porque hoy la tendencia es que está todo bien, dejar pasar, no poner estorbo. Acá lo que Dios le reprendió a Elí es que no le puso estorbo al pecado de sus hijos. No le puso estorbo al pecado de sus hijos. Vio que sus hijos pecaban, pero los dejó estar. Así que acá tenemos el primer conflicto en nuestras relaciones que tenemos que sanar, que es cuando aparece, y hoy es una característica muy típica de nuestra sociedad, de nuestras familias, cuando aparece el conflicto y tenemos pasividad de parte de aquellos que tienen que actuar para resolver, que tienen que actuar para poner límites. A veces hoy se confunde, para que haya una crianza sana, tiene que haber, entre muchas otras cosas, pero por lo menos 2 condimentos. Tiene que haber amor y tiene que haber límites. Y una cosa tiene que estar bien equilibrada con la otra. Si hay amor y no hay límites, producimos personas caprichosas, consentidas. Y si hay límites y no hay amor, lastimamos con nuestras leyes y frustraciones que producimos, ¿no? Así que bueno, este es el primer tema que quiero que consideremos. El segundo tema es el de Isaí, que es el padre de David. Y acá quizás haya un dato interesante que viene a través del estudio de las Escrituras, que nos pueden revelar cosas que por ahí de primera no las leemos, no las entendemos cuando las leemos. A mí me asombró mucho cuando me encontré con esta realidad. David era un hijo ilegítimo de Isaí. Increíble, no era hijo natural. Cuando Isaí presenta a sus hijos al profeta, no lo presenta a David, porque no era hijo natural. Y hay otros pasajes que dicen, él afirma haber sido concebido en pecado y criado
en iniquidad. En el Salmo 51:5 habla de que fue engendrado en pecado y criado en iniquidad. Y en el Salmo 69:8 dice, me he apartado de mis hermanos y he sido ajeno a los hijos de mi madre. Así que no era aceptado ni por los hijos del padre ni por los hijos de la madre. Fue criado apartado. Entonces, bueno, acá tenemos este otro conflicto a sanar cuando hay acepción, cuando hay comparaciones, cuando hay favoritismos y producimos tremendos daños. Es muy difícil ser un padre justo, equilibrado. Todos sabemos que todos amamos por igual a nuestros hijos, pero a veces en la gestión de ese amor desequilibramos sin quererlo. Todos sufrimos y luchamos con esa tendencia a sobreproteger a unos, a limitar más a otros, y es complejo esa equidad. Así que es parte de la oración de un padre quebrantado. Señor, ayúdame a ser equilibrado, ayúdame a ser equitativo con mis hijos, con mis nietos ahora. Se agranda el conflicto, se agranda la problemática. Pero bueno, es otra de las cosas que producen grandes daños en las relaciones familiares y que después las tenemos que aplicar a la vida cotidiana, porque nos siguen produciendo estos conflictos. Como decimos, la familia es la escuela de las relaciones donde aprendemos a resolver estos conflictos, porque estos conflictos después nos pasan en la vida cotidiana. Igual nos pasa exactamente lo mismo, somos despreciados, somos menospreciados, le dan más lugar a unos que a otros, y necesitamos aprender de estas cosas en el conflicto familiar, ¿no? Saúl y Jonathan. Uy, acá sí que tenemos un flor de problema. Flor de problema, que hoy también es una realidad muy compleja que viven muchas familias. ¿Cuál es el problema? Que Saúl era un narcisista. Una persona que no reconocía sus errores, que le echaba la culpa a todos los demás. Y hoy, lamentablemente, hay muchas familias que tienen que sufrir con el narcisismo de alguno de sus miembros, y es complejo. Complejo cuando no hay autocrítica, cuando no se toma la cruz. Son soluciones complejas de resolver. Tremendo. Saúl lo quiso matar a su hijo, ¿no? Lo quiso matar a Jonathan por los celos con David, ahí en 1 Samuel 20. Así que vos fíjate que los celos con David y su egocentrismo, su narcisismo lo llevó a querer matar a su hijo, ¿no? Y lo más grave es que esa actitud rebelde del padre lo termina afectando a la espiritualidad de su hijo. Ahí en 1 Samuel 13:14 dice, tu reino, a Saúl le dice, tu reino no será duradero. Es decir, lo anula al hijo por el pecado del padre. Lo anula al hijo, ¿no? Así que esta decisión, esta actitud de Saúl provoca que sea desechado Jonathan, que era un hombre santo. Incluso, bueno, el mejor amigo de David, ¿no? Bueno, pero acá vemos el otro caso. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué le pasó? Tuvo muchos hijos muy soberbios. Casi todos los hijos con una soberbia. Así que acá esta crisis familiar es compleja. A veces es el padre, a veces es la madre, a veces son los hijos. Pero tiene que ser un lugar de sanidad. Tiene que ser un lugar donde reconozcamos estos dolores para poder producir esa sanidad. Amón, su hijo
mayor violó a su hermana y Absalón lo mandó a matar. Adonías, un hijo caprichoso a quien David nunca le había puesto límite. Como hijo mayor le correspondía el trono, pero le tocó a Salomón. Y Adonías murió por orden de Salomón, ¿no? Así que bueno, esto es parte de este diagnóstico que encontramos en la Escritura. Después también tenemos en la Escritura muchos conflictos que nos revelan, no me va a dar el tiempo tampoco para desarrollarlos, pero los conocen bien también, entre los hermanos, ¿no? Es el que sigue, conflicto entre los hermanos. Conocemos casi todos los casos, especialmente Caín y Abel. Dios le había prometido a Eva que su simiente iba a vencer a Satanás. Su simiente. Entonces imagínate, Eva, mi simiente va a vencer a Satanás, lo va a herir a Satanás. Embarazada de Caín, la expectativa que tendría. Y en vez de engendrar un redentor, engendró un asesino. La complejidad de la degradación del ser humano, ¿no? Por celos en la ofrenda. Ahí la ofrenda, ¿vieron? Es antes de la actitud generosa de ofrendar. Es antes de la ley, ya estaba en el mismo discurso patriarcal, donde había que ofrendar, ¿no? Y los dos ofrendaron, y a uno lo miró con agrado y a otro no, y produjo celos, produjo competencia y lo terminó matando, ¿no? Y Dios le dice a Caín, dice, vos tendrías que haber gobernado tus malos impulsos, tendrías que haber gobernado tus malos impulsos, y hubieras encontrado libertad. Así que bueno, cuánto más hoy con la nueva vida en Cristo, la responsabilidad de sanar todos esos impulsos, todos esos dolores, todas esas cosas que hay en medio nuestro. Bueno, Jacob y Esaú, que después vamos a volver, José y sus hermanos, también Abimelech, es interesante porque por ahí no lo tienen, pero se unió a la casa de su madre en Siquem y se levantó contra la casa de su padre y mató a 70 hermanos. En un solo día mató a sus 70, encima 70 hermanos, hay que tener 70 hermanos. Complejo apenas uno puede poner esa paz entre los que tenemos. Tremendo, los mató en un solo día por celo, por favoritismo de los padres, por conflictos engendrados. Encima, conflictos engendrados por los padres, porque era, bueno, se puso a favor de uno en contra de los otros. Así que bueno, necesitamos sanar estas heridas. Los celos entre hermanos son, como bien lo vemos en todo esto, especialmente en Caín, son uno de los sentimientos más fuertes que hay que superar en el corazón de las personas. Uno de los sentimientos más fuertes que genera mucha dolor, mucha angustia en los corazones. Por eso en la Escritura compara a los celos entre hermanos con la falta de madurez espiritual, y habla de celos cuando no hay madurez espiritual. Y eso, como decimos, son cosas que las aprendemos en la familia, pero también son para practicarlas en la congregación. Es más, Pablo lo aplica a la congregación, ¿no? Dice en 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino que les tuve que hablar como a niños en Cristo, porque entre ustedes todavía hay celos y contiendas. ¿No son inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando nuevamente como carnales?
Así que vos fíjate que esto es un desafío de aquello que Dios quiere ir sanando en nuestros corazones día a día. Así que en este proceso queremos ser instrumentos de sanidad. Así que necesitamos superar todas estas cosas que van surgiendo. Pero bueno, basta de diagnóstico y vamos a soluciones. La gracia de Dios es la que quiere restaurar, sanar nuestro ser interior, restaurar nuestras familias para restaurar la iglesia. Creo que después lo repito otra vez, pero ninguna iglesia será más sana y más fuerte que la familia que los componen. Así que sanar nuestras familias es sanar nuestras iglesias, es sanar lo que ministramos. Por eso Dios es el que ha diseñado el bienestar y la plenitud familiar. Dios quiere que aprendamos en la calidad de nuestras relaciones a vivir como Cristo. Por eso Malaquías habla como característica de los últimos tiempos, ¿no? Ahí lo tenemos, Malaquías, como característica de los últimos tiempos. Antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que se acabe toda posibilidad de restauración, como característica del obrar de Dios de los últimos tiempos, una característica fundamental que detecta el profeta Malaquías acá es: hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que yo no tenga que herir la tierra con maldición. Es precioso, nos ha tocado con Adriana ministrar matrimonios donde hemos visto cómo estaban carentes de ese afecto paternal. Los hijos eran algo que sobrevivían en sus casas sin ninguna... Y ver cómo Dios restauraba esos corazones de ese padre, de esa madre que tenían hijos abandonados, que sobrevivían en su... Y cómo Dios hacía volver, cómo engendraba esa actitud paternal, esa actitud maternal que en su egocentrismo, en su individualismo se había perdido, se había debilitado, ¿no? Pero parte de esa sanidad es hacer volver el corazón de los padres a los hijos, producir esa carga. Así que Dios se ha propuesto restaurar ese diseño original, como leímos en Hechos 3. Ustedes son los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que les bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que acá la promesa viene del Antiguo Testamento. Vamos a ser de bendición, pero acá hay un recurso. Cristo nos ha levantado para que nos podamos arrepentir y convertir de nuestra carnalidad. Entonces, necesitamos la gracia de Dios operar en nuestras familias, para que realmente experimentemos en nuestras familias esa gracia de restauración, encontremos esa posibilidad de ser convertidos de nuestra maldad, convertidos. A veces creemos que la familia es un gueto donde hay libertad para no ser espirituales. Hay que ser espirituales en la iglesia y poner cara de adoración, pero en mi casa puedo insultar, tengo piedra libre para criticar, para chismosear, para lastimar a mis hermanos con las cosas que digo. Entonces parece que la casa fuera como... es una cosa aparte, no está el reino de Dios en mi casa, puedo hacer lo que se me da la gana.
Puedo hablar mal de todo el mundo, puedo quejarme, hay rienda suelta para mi carnalidad, porque es mi lugar, ¿no? Bueno, el Señor se propuso de que tu casa sea el primer lugar donde el reino de Dios repose, donde se vivan la espiritualidad, donde se vivan las virtudes de Cristo, la paciencia, el perdón, la humillación. Y en esencia, nos cuesta tener familias sanas porque no renunciamos a nuestra carnalidad. Somos carnales en nuestras casas. No tenemos freno a nuestra carnalidad. Por eso es tan difícil poder mantener ese ambiente de paz, en esa presencia de Dios en el hogar, que la paz de Dios tiene que gobernar nuestros corazones, la paz de Dios tiene que gobernar en nuestros hogares. Por eso es importante cuidar el clima espiritual del hogar, para que sea un... A veces tenemos puestos TN todo el día, ¿no? ¿Y cómo va a haber espiritualidad con todas esas muertes, noticias y maldades que escuchamos todo el día? No, hay que estar informado, pero informarte por otro lado, pero contaminar tu casa todo el día con robos, asesinatos, eso genera todo un ambiente de tensión y de depresión. Poné música cristiana, poné alabanza, poné algo que genere, que engendre paz, que engendre espiritualidad en tu hogar, y no que te contamine, que te coma la cabeza con todo lo que está pasando, porque encima es todo media verdad, no cuentan todas las cosas lindas que pasan en el mundo, te cuentan todas las cosas que... Por eso necesitamos trabajar para que... y así la familia se convierta en ese lugar donde la gracia de Dios nos libre, nos domestique, porque naturalmente somos carnales, sin límites. La familia nos domestica, nos libra del individualismo, no nos deberían dejar ser individualistas, nos tendrían que enseñar a compartir, a abrir, ¿no? Nos libran de la insensibilidad. Tiene que ser un lugar donde se practique la empatía, donde haya un ejercicio de ocuparnos de los sentimientos de los que componemos la familia, para que sea un lugar sea un lugar para aprender a sociabilizar, ¿no? Para poder aprender a que haya honestidad, para que haya espontaneidad y generosidad. Tenemos que enseñar a que haya generosidad en las relaciones. Necesitamos ir trabajando por esta salud espiritual. Ahora, otro pasaje asombroso. A ver si viene acá. No, todavía no viene, ¿no? Vamos avanzando. No, vamos a otra parte. Esta continua interacción nos permite llevar a cuestas las debilidades, porque el problema es que todos somos débiles, y estamos juntos para sobrellevar nuestras debilidades, no para acusarnos y para demandarnos, sino para tomar la debilidad del otro con el ejemplo de Cristo, ¿no? Tomar la debilidad del otro como propia, y aceptar que el otro es débil y reconciliarme con la humanidad del otro. El otro se va a equivocar, me va a fallar, pero estamos ahí en ese propósito, ¿no? Por eso tenemos que buscar caminos de sanidad. Buscar caminos de sanidad. Esto lo aprendemos en la familia, pero es para todas las áreas de la vida, especialmente para la iglesia, pero también tratar de aplicarlo en todos los lugares donde nos es posible, aún
en lugares que parece imposible de conseguir, como puede ser nuestros ambientes de trabajo. Tenemos que construir un ambiente sanador. Como ando de tiempo, uy, me corto. Bueno. Tenemos que construir un ambiente sanador. Que cada uno pueda mostrar sus debilidades sin ser juzgado y oprimido, ¿no? Que cada uno pueda mostrar sus sentimientos negativos, que haya un lugar, un espacio para la autenticidad, para la honestidad, que nadie tenga que venir a disfrazarse. La casa tiene que ser un lugar de refugio, un lugar de autenticidad, donde yo puedo mostrarme mi debilidad y no voy a ser juzgado. Tenemos que aprender a ceder y a buscar el bien del otro. Y, por sobre todas las cosas, la gran herramienta para este camino de sanidad, el diálogo es el elemento sanador de nuestras relaciones. Tenemos que resistirnos a toda tendencia al aislamiento, a la resignación. Tenemos que escuchar, tenemos que acercarnos, bueno, después viene eso, pero tenemos que acercarnos porque no puede haber en nuestros hogares personas aisladas que están sufriendo y que no se les pregunta y que no nos hacemos cargo por el dolor que el otro está viviendo, ¿no? Por eso necesitamos encontrar esos caminos de sanidad. Necesitamos, toda familia es un grupo o un sistema activo que está constantemente en crisis buscando estados de equilibrio. No podemos evitar la crisis, todo es crisis. La economía, la discusión diaria, la comida, todo tiene su tensión. Pero estamos en esa búsqueda de ese estado de equilibrio para que encontrar esos estados de paz. Así que no podemos evitar estados de crisis, pero estamos buscando el equilibrio para conducirlos a estados de paz. Pero además como contrapartida, como es un organismo vivo, tiene que crecer, tiene que expandirse. Para crecer, produce interacciones que ponen en crisis a todos los demás, porque no podemos quedarnos siempre con la foto de cómo estamos hoy. Vamos a cambiar muchísimo el año que viene. Vamos a ser muy diferentes en muchos sentidos. Entonces tiene que haber espacio para ese crecimiento y espacio para que ese crecimiento nos produzca crisis, porque todo crecimiento va a producir crisis. Así que bueno, en el libro tiene mayor detalle de todas estas cosas, pero tomar la iniciativa, la búsqueda del otro, el reconocer que no solo soy víctima, porque en todos los conflictos familiares tendemos a victimizarnos, el problema siempre es el otro. Siempre soy víctima y soy victimario. Así como me lastiman, lastimo. Así que no puedo pretender que el otro tiene la parte, ¿no? El comienzo perfecto es pedir perdón. Sea que tenga razón o que no tenga razón. El perdón no tiene que ver con la razón. El perdón tiene que ver con soltar al otro del daño que me produjo para que no me siga lastimando. Así que comienzo perdonando, soltando, liberándolo del daño que me produjo. Claro, pero ¿y dónde está el costo? Porque uno piensa que perdonar tiene que costar. El costo está porque uno no perdona porque el otro tenga méritos para que yo lo perdone. Generalmente no tiene mérito. Tiene mérito para que le dé una fuerte trompada, ¿no? Para que lo perdone. Así que no lo perdono porque tiene mérito, porque hizo algo para que yo lo perdone. Lo perdono porque yo necesito perdonar. Porque yo necesito soltarme del dolor que el otro me produjo. Necesito liberarlo para que el pasado no me siga arruinando el presente. ¿Amén? Así que
Y el próximo proceso es perdonar. Primero pedir perdón, el otro proceso es perdonar. Así que, ¿dónde está el costo, decía, del perdonar? El costo es que renuncio a que me pida perdón. Renuncio, cuando perdono, renuncio a que me pida perdón. Renuncio a que reconozca su error. Lo suelto, lo dejo libre. ¿Para qué? Para que ese dolor no me siga lastimando hoy. Para que ese dolor no me siga hoy afectando. Entonces lo suelto, lo libero. Y lo libero y lo pongo en manos de un Dios que está activo y que está trabajando activamente. Bueno, aceptar al otro, afirmar mi compromiso y dar oportunidad de cambio. Después lo leen ahí, está más largo. 2 puntos importantes. Siempre alguien tiene que tomar la iniciativa. Y ese es el punto. Siempre alguien, y ahí tenemos el poderoso ejemplo, bueno, de Jesús que nos vino a buscar, y el de Jacob, que lo fue a buscar a Esaú. Ahí en Génesis 25, 28. Jacob estaba muy lastimado porque él era el favorito de la madre y Esaú era el favorito del padre. Otra vez los padres con su produciendo diferencia y lastimando a sus hijos. Un día Jacob se levantó determinado a sanar su relación con su hermano, pero tenía miedo porque él le había jugado sucio. Hasta que vino Dios, ahí en Génesis 38, 32, y le cambia el corazón, entonces decide él acortar distancia. Y primero, como le tenía miedo, le manda mensajes, regalos. Manda primero a todos sus hijos y él va atrás al fondo. Muy valiente, y tenía varios, no, manda a toda la familia adelante y él va atrás. Porque el primero se le iba a agarrar con los hijos, se le iba a agarrar con él. Pero ahí, en Génesis 33, 4, Esaú, ¿qué hizo? Lo podríamos poner, ¿no? Corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron juntos. Los dos querían la restauración, faltaba alguien que tomara la iniciativa. Faltaba alguien que hiciera el primer paso. Y cuando dio el primer paso encontró que el otro estaba con el mismo corazón de restauración. Lo fue y lo buscó. Pero bueno, acá el protagonista de todo esto es Dios. Es el Señor que quiere la sanidad de nuestras relaciones. Ahí está Esaú. Acá viene otro pasaje, hermano. Oh, es impresionante. Dios trabaja en las circunstancias para conducirnos a la restauración familiar. Y este pasaje es asombroso. ¿Lo tienen ahí? Oseas. Les va a romper la cabeza, les digo. Es Dios hablando. Le cerraré el paso con espinos. El entorno. Oseas con su esposa prostituta. ¿No? Increíble, un profeta con una esposa prostituta. Bueno. Y habla de la disciplina de Dios, que no lo tengo el nombre de la esposa de Oseas, pero bueno. La disciplina de Dios a la esposa de Oseas. Y Dios dice, le cerraré a ella que estaba en pecado, rompiendo la familia, le cerraré el paso con espinos. La encerraré para que no encuentre el camino.
Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los encontrará. Entonces ella dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mucho mejor que ahora. Tremendo, es Dios disciplinando el pecado, disciplinando el desorden, disciplinando, porque Dios trabajando. Y dice, entonces volveré a mi primer marido porque antes me iba mejor que ahora. Ahí Dios trabaja en esta sanidad de las familias. Es lo que Dios se ha propuesto hacer. Seguimos y terminamos. Toda esta sanidad familiar, sanidad congregacional, es para que seamos de bendición a las familias de la tierra, para que ministremos sanidad relacional a los que están afuera. Ahí tenemos los versículos, ¿no? ¿Están o no? Sí. Malaquías ya lo habíamos visto. Seremos de bendición a las familias de la tierra. Dios quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos, ¿no, Malaquías? Y Joel nos da otra dimensión de esta espiritualidad familiar que Dios quiere producir. Dios quiere formar familias proféticas. Dice ahí, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tenemos que educar a nuestros hijos para que profeticen. Es una promesa de los últimos tiempos, del derramamiento del Espíritu, como consecuencia del Espíritu Santo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así que necesitamos ser familias proféticas que engendren lo espiritual. Tenemos que acercar a nuestros hijos a personas que les sirvan de modelo, porque ese es el plan de Dios. Buscar, puse eso porque, no, porque me lo comí. Claro, Felipe fue evangelista y tuvo 4 hijas profetas. Él no era profeta, él era evangelista, pero tuvo hijas profetas. Tenemos que interactuar en la iglesia para que los ministerios se desarrollen. Los evangelistas tienen que acercar a sus hijos a los profetas para tener hijas profetas. Dios está trabajando para producir esa espiritualidad, ese modelo de relaciones para que el mundo crea. Como dice ahí en 1 Pedro 3:1, ahí está marcado para las mujeres, pero no es solo para las mujeres. Dice, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Ahí hay un principio de que los demás vean la calidad de nuestras relaciones. Y al ver la calidad de nuestras relaciones, vengan a buscar al autor de nuestras relaciones, al autor de la sanidad de nuestras relaciones. Así que bueno, somos familias bendecidas, ¿amén? Amén. Que tenemos que ser sanadas, pero bendecidas. Que tenemos que seguir con este proceso de sanidad, pero bendecidas. Para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Amén, nos ponemos de pie, los músicos, vamos a orar. Amén, Señor. Aleluya. Señor,
Queremos estar en tu diseño, que a veces nos resulta extraño. Señor, pero cuando estamos en tu diseño, Señor, las cosas prosperan. Señor, y acá estamos, llevando nuestras debilidades a cuestas. Nos hiciste habitar en familia. Señor, para que nuestras familias sean un lugar de sanidad, un lugar de refugio, un lugar de descanso. Te pedimos perdón por todas las tensiones que engendramos en nuestros hogares y que produce, Señor, heridas entre nosotros. Palabras, gestos. Señor, esa falta a veces de generosidad, de servicio, de acercarnos a buscar al otro para pedir perdón, para restaurar. Te pedimos perdón. Señor, nos queremos proponer edificar la paz en nuestros hogares. Que el reino de Dios sea una realidad potente en nuestras casas. Que la paz sea palpable. Que el Espíritu de Dios tenga libertad. Que haya un obrar fresco de tu Espíritu, compartiendo la palabra, orando juntos, teniendo ese altar familiar, donde toda la familia se reúne para poder adorar. Señor, queremos buscar esa sanidad en nuestros hogares porque queremos buscar la sanidad en la congregación. Porque queremos, Señor, ser efectivos en la misión. Señor, ser efectivos en la calidad del ejemplo que damos. Señor, por eso venimos a pedirte, Señor, que nos ayudes a la restauración de todas estas actitudes. Señor, que podamos reflexionar, que podamos avanzar, Señor, con sinceridad en buscar un clima espiritual en nuestros hogares que genere, que engendre la espiritualidad en nuestra congregación. Señor, la vida congregacional es un reflejo de la vida familiar que vivimos en la semana, que es donde gastamos el mayor tiempo, la mayor cantidad de tiempo, Señor, y es el lugar donde tiene que ser ese lugar de refugio, ese lugar de crecimiento y ese lugar de edificación y de ministración para que luego aquí podamos ser iglesia y podamos brillar de aquello que traemos ya de nuestros hogares, que ya traemos de bendición para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Gracias, gracias por tu plan. Gracias por tu propósito. Gracias porque tenemos tu favor. Vos estás trabajando, Señor, para que esto sea una realidad. Ayúdanos a transitar esos caminos de acercamiento, de restauración en todos los ámbitos que nos corresponden vivir. Amén.